Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver nuestro tema que se titula, estamos en Introducción a la Teología Sistemática, prácticamente, prácticamente, hermanos, ya tenemos casi un año estudiando, vamos para un año ya estudiando, y vamos a ver nuestro tema número 3 de Amartiología, se titula Los resultados del pecado. Los resultados del pecado, hermano. Ese es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Amén. Ya vimos dos temas de amartiología. Este es el tercero. En el tema 1 estuvimos viendo la naturaleza del pecado, tema en el que vimos varios términos bíblicos sobre el pecado. Vimos bastantes palabras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Llegamos a la conclusión prácticamente de que amartía es uno de los términos preferidos en la teología sistemática para definir pecado. Precisamente por eso es que la doctrina del pecado, muchos le llaman técnicamente, ¿no? Amartiología, porque esa es la palabra que es la palabra preferida para los teólogos cuando se habla de pecado. Y dijimos que prácticamente este término amartiología lo podríamos entender más o menos en tres sentidos. En pocas palabras significa errar al blanco, en pocas palabras, pero no es tan fácil de nada más decir errar al blanco, ¿no? Por lo menos dijimos que hay unos tres sentidos en el que lo podemos ver. Número uno, podemos errar al blanco al ir más allá de los límites impuestos por Dios y su palabra. Y entonces, transgredir, ¿no? Eso sería transgredir los límites. Salimos del blanco y erramos al blanco porque estamos yendo más allá de los límites establecidos por Dios. Otra forma, que sería un poco lo contrario de ir más allá de los límites, es no llegar ni a los límites, es decir, quedarnos cortos, no hacer en absoluto lo que Dios nos manda a hacer y que Él espera que nosotros hagamos. Esa es otra forma de amartiología también, de amartía. Y la otra es que aún cumpliendo cabalmente un mandamiento en una de sus áreas, aún así quedemos sin pegarle al blanco porque estemos haciendo lo correcto por una razón incorrecta. Entonces, eso sería lo que algunos teólogos le llaman cumplir la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Entonces, esa es otra forma también, hermanos, de pecar delante de Dios. En el tema 2 estuvimos hablando, hermanos, acerca de lo que es la fuente del pecado. Estuvimos viendo algunas propuestas que nos hacen, por ejemplo, la teología liberal, algunas propuestas que nos hace la filosofía, algunas propuestas que nos hace la teología de la liberación. Estuve explicando en esa clase la diferencia entre estos dos tipos de teología que a veces suenan parecidos, teología liberal y teología de la liberación, pero como no es lo mismo. Y por lo menos vimos 4 cosas que proponen estas materias, como por ejemplo que la fuente del pecado es nuestra naturaleza animal y que por lo tanto la evolución pudiera ser la cura del pecado. También estuvimos hablando un poco de lo que es la ansiedad por la finitud, es decir, esa lucha entre estar limitados, porque somos criaturas, somos seres finitos, y al mismo tiempo querer violar esos límites, como tratar de escapar a esa finitud y caer entonces en esa tensión entre hacer lo correcto y estar tentados a hacer lo incorrecto. Otra propuesta dijimos que era el tema del conflicto económico, que hay gente que no ve el inicio del pecado en Génesis a capítulo 1 al 3, sino que hay personas que ven el conflicto del pecado o el origen del pecado más bien en Éxodo, capítulo 3, ¿no? Del 1 al 3, ¿no? Capítulos del 1 al 3, pero en Éxodo, porque lo ven más que nada como una situación en donde hay un conflicto entre las personas, ¿ok? Y la número 4, que también propone el individualismo y la competitividad, en donde se cree entonces que la cura para este pecado es la educación, una educación que fomente no la competitividad, sino que contrarreste la competitividad. El día de hoy nuestro tema se llama los resultados del pecado. Básicamente, lo que vamos a ver es cómo a la luz de las escrituras el pecado es un tema serio, es un tema que tiene consecuencias graves. Es algo que, por lo menos en 3 áreas, vamos a estar viendo el día de hoy 3 puntos en nuestro bosquejo,
los efectos del pecado en la relación del pecador con Dios, del pecador con los demás seres humanos y del pecador consigo mismo. Y esto va a ser nuestro bosquejo el día de hoy, entonces, que es tres cosas en el tema de los resultados del pecado. Número uno, los resultados que afectan la relación con Dios. Número dos, efectos en el pecador. Y número tres, efecto en la relación con otros seres humanos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos al punto número uno, entonces. Resultados que afectan la relación con Dios. El pecado, hermanos, produjo una transformación inmediata en la relación de Adán y Eva con Dios. Es evidente que ellos tenían una relación de amistad con Dios. Antes de que eh, cometieran pecado, podemos ver que confiaban en Él, que le obedecían, tenían una relación cercana con Dios, Adán y Eva. ¿Ok? Pero como violaron el mandamiento de Dios, entonces esa relación se dañó la relación. Se podría decir que pasaron de ser en un sentido amigos de Dios a ser enemigos de Dios. Esa fue una consecuencia grave. ¿Por qué? Porque afectó no solo a Adán y a Eva, sino que afectó a la raza humana. Entonces los seres humanos nacemos debido a eso, destituidos de la gloria de Dios, como nos enseñan las escrituras en el libro de los Romanos. ¿Ok? En este punto, hermanos, sobre los resultados del pecado que afectan la relación con Dios, vamos a ver cuatro cositas vamos a estar analizando en este punto. Número uno, de cuatro formas en que el pecado daña la relación con Dios. Número uno, produce la desaprobación divina. Número dos, produce culpa. Número tres, trae castigo. Y número cuatro, produce la muerte. Dentro del punto número uno, que es el pecado trae la desaprobación divina, quisiera hacerles una pregunta, no me tienen que contestar porque yo no me voy a detener a leerlos, voy a seguir elaborando, pero no sé cuántos de ustedes han escuchado el famoso dicho, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Ese dicho en realidad no está en las escrituras, hay personas que dicen que más bien es una variante de uno de los dichos de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tenía un dicho parecido que era algo así como odia el pecado, pero no al pecador. Entonces, muchas personas más bien atribuyen ese dicho a Gandhi, porque en las escrituras, para ser honestos, sí encontramos varios pasajes que nos dieran a entender que Dios odia al pecador, que Dios odia a aquellos que se deleitan en el pecado. Aquí difieren algunos teólogos, no están muy de acuerdo en los manuales de teología que yo he consultado para preparar este tema. Por ejemplo, Erickson tiende a decir como que Dios no odia al pecador. Herman Bavinck, sí enseña que Dios odia al pecador. Me inclino más por la postura de Herman Bavinck, de su doctrina dogmática reformada. ¿Por qué? Porque siento que es un poco más conservador. Siento que Erickson en algunos temas se va un poquito a la izquierda. Entonces, para eso, obviamente, pues no se trata de que me convenza una persona, sino que me convenzan las escrituras. Y todo parece que en las escrituras sí podemos encontrar entonces que Dios aborrece a los pecadores. Por eso, de hecho, cuando entró el pecado, cuando se manifestó el pecado en los seres humanos, en Adán y Eva, nuestros primeros padres, sabemos que la actitud de Dios hacia su pecado fue de no quererlos en su presencia. La actitud de Dios fue de echarlos fuera, de alejarlos de sí mismo. Entonces, eso nos da a entender, obviamente, que la relación se dañó, que eso produjo una desaprobación. ¿Ok? Por lo menos hay dos pasajes que podemos ver en donde podríamos decir que estos pasajes sustentan un poco la postura de Bavinck de que Dios aborrece al pecador, ¿no? De que Dios aborrece al pecador, no solo su pecado, sino también al pecador. Dice el Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, estos versos a mí me dan a entender que Dios sí puede aborrecer al pecador, odiar al pecador. Decía el finado Arcis Sproul cuando le preguntaban esto o le planteaban este dilema de que si Dios odia al pecado, pero no al pecador, él decía Arcis Sproul, entonces, ¿por qué Dios envía al pecador al infierno?
no solo al pecado, sino al pecador, a la persona. Entonces, es parte de la naturaleza santa oponerse a Dios. Dios se opone rotundamente a las acciones pecadoras. Cuando nosotros realizamos acciones que son pecaminosas, nos vamos a encontrar siempre con la desaprobación de Dios. A Adán y Eva se les había informado cuál sería la respuesta de parte de Dios si comían del fruto prohibido, y a pesar de eso, a pesar de que sabían que pues Dios se los había prohibido, y se acabaron haciéndolo. En el caso de Adán y Eva, vemos entonces la desaprobación de Dios. ¿Por qué? Porque pasaron prácticamente de la confianza, del amor, de la relación, de la cercanía con Dios. Todas esas cosas buenas que acabé de mencionar fueron reemplazadas por temor, por distanciamiento, por tratar incluso ellos mismos de evitar a Dios, porque sintieron, obviamente, acuérdese que cuando ellos pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. La desaprobación divina, cuando nosotros pecamos, es algo que nosotros lo sentimos. Nosotros sabemos que hemos traspasado un límite y decimos, no, esto Dios no lo aprueba. Y se siente entonces la desaprobación divina. Eso fue lo que sucedió entonces en el caso de ellos. Al principio tenían una relación cercana con Dios, tenían reuniones con Dios, pero después de haber pecado deseaban no ver a Dios, se escondieron en un intento por evitar a Dios. El pecado nos lleva siempre a tratar de evitar a Dios. De hecho, aquí, hermanos, ustedes que son creyentes deben de saber que cuando pecan, esa sensación que viene de tratar de evitar a Dios es porque Dios no ha aprobado lo que acabamos de hacer o lo que hicimos. Pero no se confundan, hermanos, porque no es que Dios está diciendo no vengas a pedirme perdón. Dios quiere que nosotros vayamos y le pidamos perdón. Pero en sí, la reacción natural al principio, por ejemplo, las personas que no son creyentes, cuando cometen pecado, obviamente pues no van a ir a buscar a Dios. Alguien dijo que esperar que el pecador busque a Dios cuando ha pecado, el pecador no redimido busque a Dios cuando ha pecado, es tanto como esperar que los delincuentes después de cometer un crimen vayan a buscar la policía para que los arreste. Entonces no es una intención que esté en el corazón de aquellos de los que son impíos de venir a buscar a Dios, ¿no? Una ilustración que da Erickson en su manual de teología es la ilustración de cuando nosotros cumplimos la ley de tránsito. Si tú andas bien, no has violado ninguna de las leyes, vas manejando por una carretera y entonces si tú miras a un carro de policía, no vas a tener miedo, lo que vas a tener más bien es una sensación de seguridad, vas a decir, oh, ahí está la policía, qué bueno, porque me siento ahora protegido. Esa sensación de seguridad y de bienestar con la policía cerca está basada en que tú sabes que no has infringido la ley. ¿Ok? No te da miedo ver a la patrulla, ver al policía. De hecho, puede encender las luces detrás de ti y tú estás tranquilo. Tú dices, no sé, seguramente va en algún momento a rebasarme porque yo no he hecho nada. No sé si de hecho alguna vez le ha pasado eso, ¿no? Que está detrás de ti el policía, prende las luces y tú crees que es para ti, pero tú dices, yo no he hecho nada, yo no sé por qué están prendidas las luces. Y efectivamente, lo único que te está pidiendo es que te hagas un lado para pasar, ¿no? Ahora, sería muy diferente si tú sabes que no traes, por ejemplo, tu sticker se ha vencido, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, para los que están en otro país, cada vez que uno cumple años, no sé si en otros países será igual también, tienes que renovar el sticker, ¿no? Tienes que hacerle una emisión al carro, dependiendo de qué año sea el carro y qué tipo de carro. Tienes que hacerle una emisión para ver que los gases que está expidiendo no estén provocando mucha contaminación, te dan un sticker. Entonces, si yo fuera manejando y sé que mi sticker está vencido y veo un carro de policía, pues lo más seguro es que en ese momento yo me sienta ansioso. ¿Ok? La actividad de la policía no ha cambiado. La policía sigue allí para infringir, para imponer la ley, o sea, para hacer valer la ley. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado entonces es que yo sé que la acción que he tenido es desaprobada. No está siendo aprobado por la policía que mi sticker esté vencido. Entonces la policía no cambia, lo que cambia ahora es nuestra relación. Ahora hay una relación de temor de parte mía hacia la policía.
Entonces, todo eso es lo que queremos decir cuando decimos que pues hay una desaprobación, ¿no? Se siente esa desaprobación divina ante el pecado. Miremos estas dos citas. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estos pasajes los estamos dando en el sentido, en el contexto de que cuando decimos que los que pecan son enemigos de Dios y que Dios aborrece a los malos, porque eso es lo que dicen estos pasajes, ¿no? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esta enemistad aquí no nos referimos a un odio humano. Dios no puede odiar como odian las personas, porque Dios es santo, no hay pecado en Dios. Lo que queremos decir aquí con este aborrecimiento o con este odio es la desaprobación divina, ¿ok? Debemos evitar siempre que pensemos en Dios, hermano, y en su desaprobación, su enemistad en contra del pecado, en contra de los pecadores, debemos evitar pensar en una ira emocional, porque Dios es impasible, acuérdese, ¿no? No debemos imaginar a Dios como ardiendo en ira, como cuando un hombre se enoja y pierde el control. Tampoco podemos pensar en Dios frustrado, como diciendo que, ¿verdad? Lo que ha pasado ha alterado su ser, ¿no? Más bien deberíamos entenderlo como una especie de decepción, poniéndole comillas a esa decepción y entendiendo que estamos usando obviamente un lenguaje humano para describir a Dios. Ok, vamos al punto número 2 entonces, que es otro de los resultados del pecado en la relación de Dios con el pecador, es que el pecado genera culpa. Aquí con culpa, en esta ocasión, estamos usando la palabra culpa para referirnos a algo objetivo tras haber violado la ley de Dios. Esa culpa es una culpa que merece un castigo. No nos referimos en este punto, hermanos, a el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa puede ser subjetivo, pero aquí nos referimos a una culpa que es objetiva por haber hecho algo que está prohibido por Dios. ¿Ok? Nos referimos a una culpa generada por el error de haber pecado y no por lo horrible y feo del pecado. ¿Ok? Esto está un poquito confuso. Yo cuando lo estuve estudiando y preparando me costó también entenderlo un poco, el tipo de culpa que estamos describiendo acá. Y vamos a ver una ilustración que nos puede ayudar quizás a entender estos dos conceptos. Cuando estamos diciendo entonces que es una culpa generada por el error del pecado, no una culpa generada por lo horrible del pecado. Y aquí está la ilustración. La ilustración es imaginarte que tú tienes un carro y es un carro que te da muchos problemas, es difícil de manejar porque quizás las llantas están un poco desalineadas, te distraes un poquito y el volante se va para otro lado, te está gastando mucha gasolina, hay que estarle cambiando el aceite antes de las 3,000 millas porque lo quema, las sillas son incómodas, en fin, el carro te está dando varios problemas, pero el carro no es un carro que esté violando los códigos de la ley para poder transitar en la carretera. El carro cumple todos los estándares, está bien cuadrado simétricamente como demanda la ley, le funcionan las luces, las altas, las bajas, las direccionales, las emisiones de gas están bien, no están contaminando. En fin, nada en el vehículo está ilegal. Es cierto que es un horror conducirlo, que es un vehículo que da muchos dolores de cabeza, hay que estarle cambiando el aceite a cada rato y gasta mucha gasolina, es incómodo, lo que tú quieras. En ese sentido, la experiencia con ese carro es horrible. Pero por otro lado, el carro no es equivocado o no está errado en el sentido que el carro está de acuerdo a la ley. ¿Ok? No se le puede poner una multa a este conductor por conducir este carro. No está infringiendo ninguna ley. ¿Ok? Sin embargo, decimos que el carro está equivocado o errado
Si el carro, por ejemplo, no pasa las emisiones, está emitiendo gases contaminantes, los cinturones de seguridad no le sirven, las luces de los frenos no le sirven, el carro estuvo en un choque hace un tiempo y en lugar de enderezarlo no está derecho, está de chueco, deforme, representa un peligro para la carretera, entonces está infringiendo la ley y se le puede imponer entonces una multa merecidamente. Okay, ahora, ¿cómo explico yo esta ilustración? ¿A dónde vamos a aterrizar esta ilustración para entender que cuando hablamos de esta culpa, estamos hablando de una culpa generada por el error de haber pecado y no por lo feo del pecado? Y ahora, entonces, cuando hablamos de culpa, queremos decir que el pecador, como el carro que no satisface las regulaciones de seguridad, está infringiendo la ley, por tanto merece el castigo. Entonces, a eso nos referimos con este tipo de culpa. Una culpa no por hacer algo horrible, que puede ser subjetiva, pero nos referimos a una culpa objetiva por estar haciendo algo que Dios prohíbe. ¿Ok? Espero haberme dado a entender. Entonces, no nos referimos a la culpa del pecado por haber hecho algo feo, sino a la culpa por haber hecho algo prohibido, en pocas palabras. Ese es el tipo de culpa que nosotros queremos describir acá. Esa culpa conlleva al siguiente punto, y que es el punto del castigo. Acuérdese que en la analogía del carro, aunque la experiencia de estar en este carro era fea y era horrible, no conllevaba ningún castigo manejar ese carro, porque a pesar de todo, el carro estaba dentro de la ley. Que ya cuando el carro quebrantó la ley, ahora sí era merecedor de un castigo. Y ese es el tipo de culpa que nos estamos refiriendo. Y ese es el punto que sigue en el número 3, que es el pecado trae como resultado el castigo de Dios. Entonces ya llevamos 3, ¿no? El pecado genera la desaprobación divina. En el número 2 dijimos que genera culpa, una culpa objetiva que merece un castigo por estar haciendo algo prohibido, estar quebrantando la ley de Dios, y eso genera esto, el número 3, el castigo. Cuando hablamos de castigo, obviamente el día de hoy sabemos que hay una cierta oposición hacia el asunto de castigo. Incluso hay unas palabras en la Biblia que el día de hoy suenan pues mal, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy de cristal, que todo le ofende, pero en la Biblia encontramos, por ejemplo, el tema de la venganza de parte de Dios. Entonces, la venganza, cuando la gente la entiende desde un punto de vista humano, no desde el punto de vista teológico y lo que implica, lo que para Dios significa venganza, la gente ve la venganza al día de hoy como algo cruel, como algo quizás primitivo, de hombres de las cavernas, una señal de hostilidad, de rencor, etcétera. Y dicen, no, Dios es un padre. ¿Cómo tú crees que Dios va a estar vengándose, no? De sus hijos terrenales. Sin embargo, en las escrituras sí podemos encontrar, en el pensamiento hebreo encontramos este tema del castigo de Dios, que muchas veces era venganza en un sentido. Tal vez esta palabra, algunos teólogos no quieren usar la palabra venganza porque tiene esta connotación primitiva de hostilidad y de rencor y de represalia, y algunos utilizan mejor la palabra retribución, aunque también en su acepción es simplemente un sinónimo de venganza. Pero en las escrituras parece que nosotros sí encontramos el concepto de venganza. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí parece, hermano, que la venganza de parte de Dios contra una persona que mata a un hombre es porque está de alguna manera asesinando, entre comillas, la imagen de Dios mismo en una persona que está creado a imagen de Dios. Y este concepto, hermano, lo encontramos en el Nuevo Testamento también, ¿no? Porque por ahí, Marción en los primeros siglos, ¿no? Dijo que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. No sé por qué, pero tengo una sed, hermanos. Sin embargo, nosotros podemos encontrar varios pasajes de temas duros del Antiguo Testamento y los encontramos en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, la escena en donde en el Antiguo Testamento Dios fulmina a, me fue ahorita el nombre, Pérez Usa, a Usa,
por tocar el arca, la encontramos en Hechos, en el caso de Ananías y Zafira, que también caen muertos en el acto por tratar de mentir a Dios. Y este pasaje que habla, por ejemplo, de la venganza de Dios, de prácticamente matar a alguien que mate a otro hombre, también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces aquí está la explicación, hermanos, para entender este tema de venganza y darle una explicación teológica para aquellas personas que no son cristianos. Siempre hay que presentarles, ¿verdad?, una defensa con mansedumbre cuando demanden razón de la esperanza que hay en nosotros, como dijo el apóstol Pedro. Entonces, la explicación, hermanos, es que es cierto, la venganza humana puede conllevar la sed de sangre, el deseo de satisfacer quizás una represalia, ¿no? Un resentimiento, un odio en el corazón. No, el que se venga desde el punto de vista humano no está buscando hacer justicia. Lo que está buscando es calmar su odio. Cuando hablamos teológicamente de venganza en el asunto teológico de parte de Dios, nos referimos entonces a una acción de parte de Dios cuya principal preocupación es mantener la justicia. Cuando hablamos de la venganza de Dios, no hablamos de una represalia donde Dios está tratando de salirse con la suya por el mero hecho de querer vengarse a alguien que lo haya ofendido, no, sino de hacer lo justo. En los hijos de Dios el castigo lo podemos encontrar en varias formas, lo podemos encontrar en forma disciplinaria, por ejemplo, el castigo se administra obviamente cuando es un castigo de disciplina, siempre tiene el propósito de llamar al pecador a corregir, se le reconviene para que retome el camino, para que vuelva a su relación con Dios. Esta disciplina no tiene el propósito de destruir, sino simplemente es una disciplina que está administrando Dios a alguien que es su hijo. Si no fuera su hijo, obviamente no lo estaría disciplinando, porque Dios no disciplina a los que no son suyos. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta disciplina no se da por odio, obviamente, se da porque es un hijo, la persona es un hijo. La disciplina puede tener varias caras. La disciplina puede ser punitiva. La disciplina punitiva es aquella disciplina que es merecida, se merece tras haber pecado en contra de Dios. En las escrituras encontramos muchos casos de disciplina punitiva. Por ejemplo, los judíos fueron llevados cautivos por causa de la idolatría, pero también la disciplina pudiera tener una connotación de prevención. Una es la disciplina punitiva, que es el resultado de pecar, y otra es la disciplina preventiva, cuyo propósito es precisamente guardarte de un pecado futuro. Esta disciplina la podríamos encontrar en algún sentido en la vida del apóstol Pablo, que tenía un aguijón en la carne y el Señor le dijo, ese aguijón te ha sido puesto para que no te gloríes a causa de las revelaciones. Estaba siendo entonces, de alguna manera, Pablo prevenido, humillado en algún sentido, y Dios permitió entonces eso para que él no se gloriara. El castigo también, obviamente, de parte de Dios para sus hijos y conlleva purificación, purificación. Cuando somos castigados, cuando somos disciplinados, cuando somos azotados en algún sentido por Dios, lo que vamos a encontrar, hermanos, es purificación. Mire lo que dice Isaías 10, 20 a 21. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Este pasaje, no sé si se acuerda, cuando Dios utiliza a Asiria como báculo de su furor, dice el profeta Isaías, ahí en el verso 5, para castigar a su pueblo. A final de cuentas, iba a haber un remanente que iba a ser purgado a través de este castigo, purgado del pecado. Es decir, el castigo hace que de alguna manera haya temor y la gente diga, no volvamos a incurrir en este pecado. Purifica. Por eso es que muchas veces cuando, no sé si usted
alguna vez ha visto, por ejemplo, la portada del libro de la santidad de Dios de R.C. Sproul, y uno de los logotipos es una llama de fuego, ¿ok? Porque esta purificación que sabemos que muchas veces el fuego tiene que ver con purificar los metales, con destruir la escoria de los metales preciosos y dejar solamente los metales preciosos. Muchas veces ese castigo, entonces esa disciplina, esa purificación es representada por una llama de fuego, y por eso muchas veces se entiende que la santidad también es representada por una llama de fuego. Es decir, el castigo puede llevarnos a la santidad, ¿no? Y es algo que Dios puede usar en algún momento determinado para hacernos un llamado a la purificación. Y el punto número 4 de este primer encabezado, hermanos, es que el pecado, uno de los resultados del pecado es que trae la muerte. Es uno de los resultados obvios, ¿no?, del pecado, la muerte. De hecho, en las escrituras lo encontramos desde muy temprano como una amenaza a Adán y Eva para que no pecaran. Mire lo que dice Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ok? Esta idea la encontramos también en el Nuevo Testamento, la idea de que a causa del pecado uno de los resultados fue la muerte. Pablo dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con paga, lo que Pablo quiere decir aquí, hermanos, es que la muerte es la compensación adecuada, la recompensa justa a lo que se ha hecho. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que se hizo? Desobedecer a Dios. ¿Ok? Entonces, es un resultado directo prácticamente. Esta muerte, hermanos, en esta parte vamos a aprender brevemente que tiene por lo menos tres aristas, ¿no? La muerte. Cuando hablamos de muerte, teológicamente hablando, en el materialismo obviamente no creen en estas tres tipos de muerte, en el materialismo, la filosofía materialista, pero en la teología nosotros entendemos que la muerte tiene por lo menos estos tres aspectos. Hay muerte física, hay muerte espiritual y hay muerte eterna. La primera, la muerte física, es la mortalidad que todos los humanos vamos a pasar en algún momento. Esto lo enseñan las escrituras y lo enseña la experiencia también, ¿no? Nosotros podemos manejar por las carreteras y ver muchos panteones con muchas tumbas. Las personas morimos, ¿ok? Las personas morimos. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que Dios amenazó a Adán y Eva con la muerte? Ellos pecaron, ellos murieron y luego ahora todos morimos. ¿Cómo sucedió eso? Pablo nos explica eso en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Voy a pedir a la hermana Marina, que está oyendo la clase, que me traiga un vaso de agua, por favor. Entonces, Pablo atribuyó la muerte al pecado original de Adán, pero sin embargo él aclaró y él dijo que ese pecado entonces se extendió a los seres humanos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Esta primera muerte, la muerte física, nos separa físicamente de las personas que nos rodean. Y luego está la muerte espiritual. La muerte espiritual, entonces, es de alguna manera esa barrera en la relación que hay entre Dios y los hombres. ¿Ok? Hay una barrera en la relación entre Dios y los hombres. Eso es lo que se entiende como la muerte espiritual. Permítame un segundo. Agüita. Ok. ¿Qué nos quedamos? Estamos en la muerte espiritual. La esencia, hermanos, de la muerte espiritual se puede ver en el caso de Adán y Eva. Después de que Adán y Eva comieron el fruto, intentaron ¿qué? Ocultarse. Es decir, se levantó una barrera entre su relación con Dios. Su relación con Dios se dañó, se lastimó. Ya no sentían confianza, ahora sentían vergüenza. ¿Ok? Ya no sentían libertad, ahora lo que sentían era culpa.
El pecado trajo alejamiento, eso es lo que se conoce como muerte espiritual, y así es como entendemos teológicamente que nacen todos los hombres. Nacemos destituidos de la gloria de Dios, muertos espiritualmente. Nosotros entendemos que venimos una vez más a la vida, que somos regenerados por medio del nuevo nacimiento o la doctrina de la regeneración. Y por último, la muerte eterna. La muerte eterna, en un sentido real, es una extensión y la finalización de la muerte espiritual. Si uno llega a la muerte física todavía espiritualmente muerto, separado de Dios, entonces esa condición en la que llegaste se hace permanente. Eso es lo que quiere decir muerte eterna. Alguien dijo por ahí que el que nace una vez muere dos veces y el que nace dos veces muere una vez. Es decir, ya no pasa por la muerte eterna, que es llamada en las escrituras la segunda muerte. Obviamente, para aclarar un poquito el dicho para los más nuevos, cuando dice el que nace una vez muere dos veces, se refiere al que nace biológicamente una vez de su madre y no nace de nuevo. Entonces muere dos veces porque muere físicamente, pero también muere eternamente. Su alma se pierde. Y la parte que dice, más el que nace dos veces, muere solo una vez, se refiere a que el que nace de su madre y luego nace de nuevo por el Espíritu, Juan capítulo 3, morirá entonces una sola vez, que es la muerte física, pero no experimentará la segunda muerte, que es la muerte eterna, que es uno de los nombres que tiene, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. Amén. Esta es entonces la muerte eterna. Amén. Al final de los tiempos, hermanos, habrá un juicio. Las personas aparecerán ante Dios y entonces habrá un juicio. Los justos, los salvos, heredarán la vida eterna y los que, verdad, sean juzgados como impíos, pues serán enviados al castigo eterno. Eso es la muerte eterna, la muerte segunda. Entonces, hasta aquí, hermanos, en este punto, lo que hemos examinado y lo que hemos visto es 4 resultados del pecado en la relación entre el pecador y Dios. Y ya vimos, ¿no? Todo lo que genera, castigo, culpa, la desaprobación de Dios, muerte, etcétera. Y esto sucede, este es el punto número 1 y es el punto principal, hermano, porque finalmente la Biblia lo que nos enseña es que todo pecado es pecado en sí contra Dios. Vamos a pasar ahorita a ver los efectos del pecado en la misma persona y los efectos del pecado en su relación con otros seres humanos, pero lo que la Biblia enseña en sí es que todo pecado en sí, aun cuando es contra tu prójimo, acaba siendo al final de cuentas pecado contra Dios. Eso fue lo que dijo David, ¿no? Cuando David pecó contra Betsabé, seduciéndola, usando su poder como rey para seducirla y luego mandando matar a Urías, Eteo, el esposo de ella, luego ocultando el pecado. O sea, David cometió toda una serie de pecados. Al final, cuando David se arrepiente en su gran salmo penitencial, Salmo 51, lo que dice es lo siguiente. Miremoslo. 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Ok? Puro en tu juicio. Entonces, el pecado principalmente es contra Dios. Principalmente lo que se afecta en cuanto uno peca es la relación con Dios. Ok. Vamos entonces al punto número 2, hermanos. Mana Yadi dice que se le había caído. Hermanos, cuando se les caiga, simplemente refresh, salgan y vuelvan a entrar y se arregla. Bueno, en algunos casos, espero que ese sea el caso de la hermana. Vamos, hermanos, a nuestro, ¿qué dije? Bueno, es punto 2 realmente. Efectos del pecado en el pecador. Efectos del pecado en el pecador. ¿Ok? Vamos a ver aquí, hermanos, 7 cositas. Déjenme contarlas para no mentirles. Sí, 7 cositas vamos a ver aquí. 7 efectos del pecado en la muerte entonces del pecador. El primero es que el pecado es esclavizador. El pecado tiene consecuencias internas para la persona que lo comete. Tiene consecuencias en la relación con Dios, pero también tiene consecuencias internas dentro de la persona. Y uno de esos es que el pecado tiene un poder esclavizador.
El pecado puede llegarse a convertir en un mal hábito que sea una cadena pesada en la vida de una persona. Incluso puede volverse una adicción. El pecado tiene esa característica. No sé si algunas veces han leído un escrito del pastor Miguel Núñez que se llama Las 10 leyes del pecado. Se lo recomiendo, está muy bueno. Y menciona varias cosas, ¿no? Yo no las tengo acá ahorita, pero me parece que estas coinciden un poco. Estas las tomé de Erickson, me parece. Y es que, por ejemplo, un pecado, y son cosas que también en el pasado yo ya he predicado, ¿no? Un pecado lleva a otro. Un pecado lleva a otro. Cuando nosotros cometemos un pecado, ese pecado que estamos cometiendo tiene un potencial dentro de sí de llevarnos a otro pecado. Como el clásico, por ejemplo, que dice una mentira y luego, cuando está a punto de que lo descubran, tiene que decir otra mentira para poder tapar la primera mentira, ¿no? En un caso bíblico, por ejemplo, podemos ver cómo Caín mata a Abel, ya es un pecado, y luego cuando Dios le pregunta por Abel, tiene que mentir y dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como no dio razón de Abel, entonces un pecado lo llevó a otro pecado. Otra característica también de lo esclavizante del pecado es que un pecado pequeño te puede acabar llevando a un pecado más grande. Yo le llamo el efecto de bola de nieve, ¿no? La comienzas a rodar y conforme va rodando se va haciendo más grande. Eso le pasó a David. David se acostó con Betsabé, estuvo pecando, no sé, no le redarguía, porque yo me imagino que para embarazarla fue porque tuvieron mucho tiempo de relaciones, la embarazó. Y entonces cuando David estaba a punto de verse descubierto, ¿qué hizo? Porque ya la mujer estaba embarazada, en menos de 9 meses se iba a saber que Betsabé estaba embarazada y se iba a comenzar a investigar quién era el padre. Lo que hizo David fue mandar matar a Urías Eteo. Entonces un pecado pequeño, entre comillas, lo llevó a cometer otro pecado más grave de homicidio. El pecado también se puede volver una especie de patrón donde alguien tiene una tendencia. Una vez, hermanos, yo conocí hace muchos años a una persona, a un hermano, entre comillas, tenía un problema con la mentira terrible, un problema con la mentira. Ya nadie le creía, ya las personas decían, dijo tal cosa, pero es probable que sea mentira, es probable que no sea cierto. Se puede volver un patrón. A Abraham le pasó en este aspecto de la mentira en dos ocasiones. Primero en Egipto mintió, ¿verdad? Por temor, diciendo Sara es mi hermana. Este, eso tuvo graves consecuencias porque Faraón mandó traer a Sara y casi la toma por mujer. Gracias a Dios que eso no pasó. Pero más tarde resulta que Abraham, hermano, repitió esa mentira con Abimelech. Lo primero está en Génesis 12, me parece, y lo segundo está en Génesis 20. ¿Ok? Y sucedió entonces que este patrón de mentiras se dio dos veces en la vida de Abraham y de hecho después se repitió en su hijo, ¿no? Porque hubo un momento que igual Isaac dijo que Rebeca era su hermana, como que se lo heredó, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando hablamos, hermanos, de que el pecado es esclavizador, hay que poner atención a un detalle, porque la gente considera que pecar con libertad es libertad. Pero la Biblia enseña más bien que pecar con libertad es esclavitud, ¿ok? Esa libertad de las restricciones que la gente dice, no, yo quiero ser libre de las restricciones que impone el obedecer a Dios, esa libertad es más bien en realidad esclavitud del pecado. Vamos al punto número 2. La huida de la realidad de la muerte. Con esto queremos decir que una de las consecuencias internas hacia efectos internos hacia el pecador es que el pecador va a tratar entonces de luchar con este sentido de la muerte, ¿no? Tratar como de negar la realidad de la muerte. La muerte es inminente, hermano. La muerte es algo que nos llega a todos, ¿ok? Y la gente, pues sabemos que morimos, hermano. Entonces, eso es algo que en nuestra experiencia, por ejemplo, el simple hecho de que nosotros envejecemos y que vamos perdiendo varias facultades a través de la vejez es un claro indicio de que nos estamos acercando a la muerte. La sociedad dice, no,
no quieren decir, por ejemplo, viejito o ancianito. Dicen, no, las personas están en una edad dorada. Entonces, esto es como un intento de alguna manera por querer aferrarse a que no se va a morir, pero sí se va a morir, ¿no? Entonces, se intenta huir de la muerte. Ese es uno de los efectos del pecado en el pecador. El número 2 y el número 3 es la negación del pecado. Hoy, por ejemplo, el concepto de pecado, pues muchas personas lo ven como algo extraño. Los psicólogos o los terapeutas o los consejeros prefieren definir muchas cosas más bien como enfermedades, desajustes o injusticia social, algunos problemas psicológicos en las personas, etcétera. Otra manera de negar el pecado es no admitir la responsabilidad de nuestras acciones. Esto lo vemos desde el primer pecado, ¿no? Negar prácticamente el pecado, pero también negar no admitir la responsabilidad. ¿Se acuerda lo que hizo Adán cuando pecó? Bueno, Adán le echó la culpa a Eva y le dijo a Dios, es que fue la mujer que tú me diste. En otras palabras, Adán le estaba echando la culpa a Dios. Estaba como diciendo, Señor, si tú no me hubieras dado esta mujer, yo no hubiera cometido pecado. Estaba culpando directamente a Eva e indirectamente a Dios. Entonces, intentamos de alguna manera como erradicar ese sentimiento de culpa en nosotros y podemos tender a negar el pecado. Otro es el autoengaño. Este autoengaño se ve mucho, por ejemplo, en la hipocresía de los religiosos que estaban todo el tiempo confrontando a Jesús, todo el tiempo tratando de encontrarlo en una falla, en un error. Y Jesús mismo les dijo a ellos que ellos estaban engañando, ¿no? Cuando Jesús dijo en Mateo 7:3, les dijo, ¿por qué ustedes miran todo el tiempo la paja que otra persona tiene en su ojo? Ustedes no miran la viga que está en el ojo de ustedes. En otras palabras, era obvio, el pecado de ellos era obvio, pero para ellos era más grande el pecado no tan grande de otras personas. ¿Ok? Un claro ejemplo de esto también es David. Cuando David, después de que mandó matar a Urías Eteo, se quedó tranquilo, como que nada estaba pasando, ¿no? Estaba tratando de autoengañarse. De hecho, vino Natán, el profeta, a confrontarlo. Y hasta que por fin reaccionó David cuando Natán le dijo, es que tú eres ese hombre, cuando le dijo la parábola de aquel hombre que se estaba comiendo la ovejita de alguien más, ¿no? Le dice, es que tú eres ese hombre. Hasta ahí fue que David, como el hijo pródigo, volvió en sí, dijo, ay, pues soy yo, ¿verdad? Pero se había estado autoengañando de alguna manera. Ese es un efecto que el pecado puede tener en nuestra vida, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Generalmente en este punto, hermanos, lo que yo he aprendido con el paso del tiempo es que, como dice el dicho, el pecado nuestro lo vemos con telescopio y el pecado de los demás lo vemos con microscopio. O como también otra frase que dice, tenemos vista de águila para ver los pecados de los demás, pero tenemos vista de topos para ver el pecado nuestro. ¿No sabe? El topo es ese animalito que anda en medio de la tierra y son prácticamente ciegos. Entonces, ese es otro efecto. Número 5. No se preocupen, ya el punto tercero final es bien corto. El número 5, hermano, un resultado es la insensibilidad. El pecado produce insensibilidad. A medida que con nosotros continuamos pecando y rechazando las advertencias de parte de Dios, vamos perdiendo cada vez, vamos respondiendo cada vez en menor medida a los avisos de la conciencia. Lo que la conciencia nos está dictando, nos está gritando que no hagamos, se va perdiendo esa sensibilidad de hacer caso a la conciencia. Aunque al principio uno puede sentir pesar por cometer un pecado, si la persona sigue cometiendo ese pecado, es posible que después ya no le preocupe el estar cometiendo ese pecado. Con el tiempo incluso se puede cometer pecados más graves y con menor remordimiento, ¿no? Alguien dijo que una señal de que estás creciendo en santificación es que cuando tú pecabas antes,
antes pecabas más, por ejemplo, recién convertido, que uno no está quizás todavía muy santificado, puede ser que peques más y te duele menos, dice el dicho. Una señal de que estás siendo santificado es que ahora pecas menos y te duele más. Y eso significa que tu sensibilidad al pecado está bien. Tu sensibilidad al pecado está bien, de hecho está creciendo. Cada vez conoces más el Dios santo que aborrece el pecado, descubres tus debilidades y te das cuenta realmente qué necesitado estás de Dios. Entonces, ese es un efecto. El 5 es volvernos insensibles al pecado. El número 6 es el egoísmo. Eh, de algunas maneras, hermanos, el egoísmo es un problema, ¿verdad? En nosotros se incrementa como resultado del pecado. De muchas maneras, el pecado es un volverse hacia uno mismo. Estamos como alerta a nuestros propios deseos, a nuestras necesidades. Queremos estar satisfechos nosotros y tendemos a ignorar o no ayudamos a los demás. Un ejemplo de esto es el fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo estaba pendiente de sí mismo, de lo bueno que él era, pero al mismo tiempo despreciaba al publicano. Entonces, este es uno más. Y el último, en este punto, hermanos, es la insaciabilidad. Uno de los resultados del pecado es la insaciabilidad. Es esa, no estar satisfecho totalmente, ¿no? Aunque algunos pecadores pueden tener una relativa estabilidad durante un tiempo, el pecado al final pierde su habilidad para satisfacer. Al principio puede ser que el pecado en cierto grado te satisfaga, en cierto grado. Entre más lo practiques, ese grado de pecado no te va a satisfacer, vas a tener que aumentar el grado de pecado. Es como la droga, ¿no? Cuando se aumenta la droga, se aumenta la tolerancia. Al aumentar la tolerancia, lo que vas a necesitar es una dosis más grande para producir los mismos efectos. Es como un ciclo vicioso mortal. Por eso hay drogas que llevan a las personas a la miseria, a la calle, a tocar un fondo terrible, ¿no? El pecado puede tener esa característica de insaciabilidad. En el proceso de nuestros deseos que van aumentando rápidamente, también nosotros podemos de alguna manera no tener capacidad ya para satisfacerlos porque es un aumento del deseo muy rápido. En conclusión, hermanos, de este punto número 2, de este encabezado número 2, el pecado tiene graves consecuencias sobre el pecador. Tiene graves consecuencias sobre él. Y por último, hermanos, 9:9, estamos a tiempo. Efectos sobre la relación con otros humanos. Aquí solamente vamos a ver 3 cositas y ya con eso, hermanos, terminamos, ¿ok? Así que muchas gracias por estar ahí, por su paciencia. Aguánteme un poquito, ya vamos cerrando. Número 1, hermano, los efectos de la relación con otras personas es la codicia, la envidia, el asesinato, etcétera. En este punto, hermanos, a lo que nos referimos es a lo que algunos llaman la jungla de asfalto, ¿no? Pareciera que en este mundo el pecado nos tiene en una guerra, en una competencia malsana unos con otros a muerte. Santiago creo que lo ilustró muy bien en este pasaje, en Santiago 4, del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Entonces, el pecado tiene este efecto en las relaciones humanas, como de ponernos unos contra otros. Obviamente, los cristianos debemos de crecer en virtudes, en humildad, en amor, en misericordia por otros, en caridad, etcétera. Pero el pecado en general, estamos hablando aquí que lleva en sí a la competencia, a la envidia y puede llevar hasta el asesinato. ¿Ok? A veces podemos tender a codiciar lo que otras personas tienen, ¿no? Vemos que a alguien le va bien, tiene un buen carro, una buena casa, un buen salario, una buena vida, y uno pudiera conmiserarse en un momento y decir, ¿por qué él? ¿Por qué no yo? Incluso puede uno llegar a desear, que la Biblia lo prohíbe, desear la mujer de tu prójimo, y viceversa, ¿no? Una mujer desear el esposo de otra mujer.
¿Por qué? Porque vivimos en este mundo en donde estas cosas de codicia, de envidia se pueden manifestar. Hay una competencia muchas veces malsana entre los seres humanos, ¿ok? Alguien dijo eso, que el mundo es una jungla de asfalto. La versión más extrema, obviamente, de esta envidia, de esta codicia, es la guerra que nos está pintando aquí Santiago, ¿no? Es como la epítome de la competencia entre sociedades, entre civilizaciones, que puede llevar, obviamente, al asesinato. Número 2, la incapacidad para identificarse con otros. Mire lo que dice este pasaje, que es un pasaje que nos debe enseñar mucho la humildad del Señor Jesús. Filipenses 2, 3 al 5 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es una actitud que deberíamos de tener, que debería de haber, por lo menos en los cristianos, debería de operar esta actitud, ¿no? Considerar como superiores a los demás, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también mirar por lo de otros. El pecado nos puede llevar a sentir una indiferencia hacia las demás personas, a no identificarnos con las demás personas. No sé si algunas veces han visto ese dibujito en donde hay un número 9, alguien está parado de un lado diciendo es un 9 y el otro está parado del otro lado diciendo es un 6. Debemos de tener mucha humildad, hermanos, cuando a veces nos toque hablar entre nosotros, debemos de callarnos un momento, dejar que el otro nos exprese su perspectiva, tratar de entenderlo con paciencia, tenerle paciencia. Claro, si está mal, pues toca corregirle, pero a veces, hermano, ni hemos oído, ya estamos corrigiendo. Entonces, nos falta mucho en varias áreas para seguir nosotros creciendo y poder identificarnos con los demás, tratar de aprender a ponernos un poco en el lugar de los demás, tratar de entender que también son seres humanos, que también sus necesidades son reales, que también su situación por la que están pasando puede ser dura, en algunos sentidos que nosotros no lo comprendemos. Eso es importante. Y por último, la incapacidad de amar genuinamente. ¿Ok? Muchas veces, hermano, practicamos un amor muy superficial. Es un amor de sí, te amo, pero del diente al labio. Ya cuando la persona realmente tiene necesidad, no ama como debería de amar. Incluso a Dios mismo muchas veces le hacemos esto, ¿no? Decimos, Señor, me amas, pero quebrantamos sus mandamientos. Cuando la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Somos a veces muy superfluos, muy vanos en nuestra forma de amar. Estamos pensando más bien en nuestro bienestar. No pensamos en el bienestar de otras personas, sino en nuestra satisfacción personal. Hay que tener mucho cuidado con eso porque podemos caer ¿verdad? En estar solamente como autómatas haciendo las cosas y no tener amor. Y acuérdese que la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y en amar al prójimo. Estas dos cosas son necesarias para que nosotros seamos buenos cristianos. Recordemos entonces en este punto final, hermano, que uno de los efectos del pecado en nuestras relaciones con el prójimo, con los hermanos, con todo el mundo que nos rodea, es que nos lleva a tener incapacidad de amar genuinamente a los demás. Y preocupémonos cuando ese amor, sobre todo, pues no sea genuino incluso para nuestros hermanos en la fe, cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que por lo menos en la iglesia debería de haber unidad entre nosotros. Sabemos que no podemos tener unidad espiritual con la gente del mundo, pero Jesucristo orando por los cristianos dijo, Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Debería de haber ese amor entonces entre nosotros, hermanos. Alguien dijo sabiamente, ¿quieres medir cuánto amas a Cristo? ¿Cuánto amas a los demás? ¿Cuánto amas a Cristo, perdón? No cuánto amas a los demás, sino cuánto amas a Dios, cuánto amas a Cristo. Decía, mídelo por cómo le sirves a la persona más pequeña o más o menos importante de la iglesia. Por cómo tratas,
por cómo amas y por cómo sirves a ese hermanito, hermanita, quizás de los más desapercibidos, de los menos sobresalientes, de los que nadie conoce o de los que nadie ayuda o de los que nadie atienda, quieres saber cuánto amas a Cristo, mide tu amor por Cristo, por cuánto amas, por cuánto sirves, por cómo tratas a ese hermano.